estuvimos hasta las 10 de la noche con el interlocutor que por parte del Partido Socialista pues se nombró, que es Manolo Lara Cantisani, y si bien había intenciones verbales, pero cuando se le dijo que esas intenciones verbales de la gestión directa de los servicios se hiciera delante de los medios de comunicación, pues ya se lo repensó y de momento no, nos decía que cuando pasaran las elecciones. Eso pues los trabajadores pues obviamente se le trasladó y decidieron que para adelante. El seguimiento del paro pues es el 100%, de los 17 trabajadores pues no hay nadie que vota. También reconocemos una cosa que se nos pasaba y no tuvimos la ocasión de decir, que en el último Consejo de Administración sí es verdad que tenemos que tener en cuenta que el pliego de condiciones que había propuesto el PSOE para prolongar la situación de privacidad de las piscinas, pues se echó para atrás. Izquierda Unida votó en contra y tanto el Partido Popular como el PSOE se abstuvo, con lo que el pliego fue rechazado. Hay una cuestión también, cuando denunciamos nosotros lo del contrato ilegal, ahora estos trabajadores en una situación de limbo, porque con la empresa Hidragestión se rescindió el contrato, se rescinde el contrato y se hace un contrato menor totalmente ilegal, y era ilegal porque, como era obvio, vulneraba 2 artículos de la ley de contrato, el presupuesto era muy superior a los 18.000 euros que establece la ley de contratos para los contratos menores, y además, por si fuera poco, pues también se admitía una prórroga de un mes cuando los contratos menores no se pueden prorrogar. Eso lo denunciamos públicamente, teníamos hasta intención de, si eso, remitirlo a Fiscalía, y días después pues el mismo autor uno de los técnicos que asesoramos pues hizo un informe diciendo que sí, que es verdad que se había equivocado, un error administrativo. Y ahora estamos los trabajadores con una situación de que la gestión se ha rescindido el contrato, el ayuntamiento, conforme establece tanto el convenio que le afecta como el estatuto de los trabajadores, obliga a subrogarse, el servicio sigue manteniéndose, un servicio como lógico, unas instalaciones deportivas municipales, y estaría el ayuntamiento obligado a subrogarse. El ayuntamiento pues quiere esperar a que pasen las elecciones. Si queremos aquí agradecer la presencia de 2 grupos políticos, representantes, tanto del Partido Andalucista como UPyD, Izquierda Unida creo que nos dijo que también iba a pasar, y a lo mejor también, como hasta las 9 de la noche, a lo mejor también pasa.